Conectando, qué bueno. Muy buenas noches. Allí los que se están conectando en Facebook, Dios me los bendiga. Estamos ya preparándonos para la enseñanza del día miércoles, continuar con los discipulados. Este día miércoles comenzamos un nuevo discipulado. La semana pasada terminamos lo que tiene que ver con doctrinas, hermanos. Qué bueno. Yo sé que muchos recibieron bendición con el estudio de las doctrinas. Es importante que los cristianos aprendamos lo que los apóstoles y Jesucristo nos heredaron con relación al conocimiento del Evangelio. Amén. Entonces, hoy, como les decía, comenzamos un nuevo discipulado, es el discipulado avanzado. El tema es ministerio quíntuple, énfasis pastores, porque este discipulado tiene varios énfasis: énfasis evangelista, énfasis profeta, énfasis maestro, énfasis pastor. Y vamos a comenzar con el discipulado de pastores. Amén. Hoy vamos a ir aprendiendo. Usted va a aprender. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Vamos a estar aprendiendo todo lo que significa el llamado del pastor. Así que si usted ha sentido un llamado del Señor, pues hoy va usted a aprovechar para consolidar ese llamado. Entonces vamos a el versículo de referencia, amados hermanos, es Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Para los que se acaban de conectar, el tema de hoy es la vida y ministerio de Moisés. Hoy vamos a hablar de un pastor, de un profeta grande, muy reconocido en la iglesia del Señor. Dice la palabra, allí en el teléfono tiene un microfonito, hermano. El microfonito hay que pucharle para ponerlo en mute porque se oye mucho ruido acá conmigo. Así es que allí en el teléfono, Dios te bendiga, mi hermana. Eso, gloria al Señor. Qué bien, gloria al Señor. Muy bien. Entonces decía que la cita de referencia es Efesios 4, 11, 12 y lo vamos a estar leyendo. La palabra de Dios dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por varios miércoles estuvimos estudiando doctrina, un tema importante, ¿verdad? Maravilloso, pero hoy, por varios miércoles también, vamos a estar estudiando sobre un tema tan importante como es el ministerio del pastor, hermanos. Entonces voy a comenzar hablando, definiendo lo que es la palabra pastor. Lo tomé del diccionario, ¿verdad? Larousse dice: persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Esto es hablando de los pastores que pastorean ovejas o otros animales. Ministro de una iglesia, especialmente protestante, persona que tiene una función especial para asumir la responsabilidad por el crecimiento espiritual de un grupo de creyentes. El propósito de un pastor es proveer cuidado y alimentación espiritual para la madurez cristiana de un grupo de hermanos, proveyéndoles dirección, corrección y enseñanza. Ese es el papel de un pastor. Mucha responsabilidad, hermanos. Y entonces voy a comenzar a hablar sobre el tema del entorno de un pastor y voy a entrar en el contexto político, social y espiritual de la época de Moisés, porque Moisés va a ser el personaje
que lo vamos a poner como líder en este estudio, ya que ustedes saben que Moisés pastoreó casi 1 millón de personas en el desierto y él tiene muchas características hermosas que Dios le dio y que nos pueden servir a nosotros en caso de un llamado al pastorado. Y van a conocer también las responsabilidades que yo como pastor tengo delante de ustedes. Amén. Entonces he escrito algo y he puesto lo siguiente. Todo líder, fíjense bien, todo líder, por grande que sea, este líder ha pasado por momentos difíciles, tiempos de escasez y no siempre de abundancia marcan a estas personas. Por supuesto que una cuna de oro y una cuenta bancaria abundante no ha sido el común denominador de aquellos llamados a conducir los destinos del reino, los que se encargan de guiar la iglesia del siglo XXI, aquellos con un llamado de Dios. Porque hay muchas personas que se ponen el título de pastor y tienen grandes iglesias, pero queremos establecer si el llamado de ellos es un llamado de Dios. Y esto es importante. Cuando Dios llama, Él te capacita, Él te entrena, Él te guía. Quiero invitarte a que estudiemos 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Y dice Pablo hablando de este tema: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y oiga esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Perdón, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, amén, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, dice la palabra, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No hemos sido puestos nosotros los cristianos en las iglesias para gloriarnos nosotros, para llenarnos de ego por lo que somos. Hemos sido puestos para servir, para dirigir, para corregir, para enseñar, pero lo más importante, para que Dios se glorifique. Cuando Dios se glorifica, entonces vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo. No es mi gloria, no es lo que yo resplandezca, no es mi habilidad. Dice la palabra, lo vil del mundo, lo menospreciado. Hermanos, nadie tiene que jactarse en un ministerio, sino ser humilde y servir a Dios para que Él sea glorificado. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo en 1 Corintios en el capítulo 1. Quiero decirte que los líderes nacen de las crisis y surgen de las grandes necesidades del pueblo. La historia de Moisés, amados hermanos, muestra un pueblo oprimido, esclavo y pobre. Pero, fíjate bien, oprimido, esclavo y pobre, pero dependiendo con esperanza. Óyeme bien, dependiendo con esperanza de una promesa gloriosa que Dios le dio a Abraham. Allí en Génesis capítulo 12, versículo 2.
Oigan lo que dice la hermosa promesa de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando Dios habla, hermanos, no es un hombre el que está hablando. Dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios promete la bendición a Abraham, la bendición se cumple, nada más que en el tiempo de Dios. Si Dios te ha prometido bendición, síguele esperando, síguele confiando al Señor, no te desesperes, espera, fortalece ese don, esa paciencia que Dios quiere que tengamos. Otra cosa, también los líderes surgen de los cambios generacionales. Y dice la palabra en Éxodo 1:6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ustedes saben que el pueblo judío, el pueblo hebreo, comenzó con 12 personas. Un patriarca que vivía en unos tiempos de esa época cuando comenzó el pueblo a desarrollarse, hubo hambre y estas personas se movieron de donde vivían a Egipto y allí fueron recibidos por un faraón que conocía a José, un líder grandioso. Y José se llevó a su familia porque eran tiempos de hambruna en el mundo, pero por la sabiduría que Dios dio a José, ellos tenían alimento y ellos podían vender y ayudar a otras naciones. Y así es como llegó Jacob a Egipto. Pero José y toda esa generación murió. Y ahora viene otra generación y viene otro líder. Viene Moisés. Y estamos hablando de ese líder. Cómo Dios influye en la formación de los líderes, en la formación de los pastores de las iglesias. Y cómo esto debe ser un llamado donde Dios participa. Porque cuando Dios te llama, Dios te va a enseñar. Amén, hermanos. Entonces, para que se levantara un Moisés, tuvo que morir un José gobernante, sabio y amado en su época. Llegaron, dice, 12 hombres huyendo del hambre de Canaán, y más de 4 siglos después salieron más de 1 millón de personas entre hombres, mujeres y niños. Y dice el capítulo 1 de Números, verso 46, fueron todos los contados 603,550 hombres. Allí no iban incluidos ni las mujeres ni los niños. Se calcula más de 1 millón de personas que salieron de Egipto cuando el faraón fue vencido por Dios y soltó a los que tenía esclavizados. Obviamente, allí participó Moisés, pero ahora estamos hablando de cómo surge Moisés, cómo nace, cómo se desarrolla. Amén, hermanos. Entonces, esos cambios generacionales provocan un enfrentamiento entre quienes van a asumir el mando y las responsabilidades heredadas para continuar el cumplimiento de la palabra profética dada por Dios a ese pueblo escogido. Te voy a bendecir, te vas a multiplicar. Cuando Abraham, un hombre viejo, le dice Dios que iba a tener un hijo, ¿cómo él pudo creer que a través de él, un anciano, iba a nacer una nación? Pero todo es en las promesas que Dios hace. Repito, si Dios te ha hecho una promesa, espérala, se va a cumplir todo en su tiempo. Entonces, todo cambio, amados hermanos, quiero que escuches esto, genera respuestas que no siempre son las mejores, pues las nuevas generaciones
no siempre valoran las épocas de privación o escasez sufridas por los pioneros. Ahora nosotros estamos comenzando un ministerio en Alvarado. Hay muchas luchas, muchas escasez y faltan muchas cosas. Pero en el futuro, los pastores que vengan, el nuevo liderazgo, si nosotros trabajamos y nos unimos y nos esforzamos, ellos van a ver el fruto de este esfuerzo. Las nuevas generaciones, amados hermanos, ignoran las crisis económicas o los aprietos sufridos cuando se comenzó, y sin los cuales ahora ellos no disfrutarían de abundancia y comodidades. Siempre se debe tener en cuenta y apreciar a los que con lágrimas y sin comodidades sembraron el Evangelio de Jesucristo y acordarse de ellos en sus necesidades. Dice el capítulo 1 de Éxodo, versículo 7, Éxodo 1:7, y los hijos de Israel que habían comenzado al principio fue bien difícil. Todo comienzo es difícil. Todo ministerio cuando está comenzando no es fácil, pero el Dios que nos ha llamado y ha prometido va a cumplir. Es cuestión de tiempo, amén, hermanos. Es cuestión de tiempo para disfrutar de esas bendiciones de Dios. Muy bien. En las crisis que se presentan por ese cambio generacional, no se debe ignorar que en el mundo siempre habrá aflicción, y lo dice Jesucristo en su palabra. Los líderes han sido puestos como ovejas, dice la Biblia, en medio de lobos. Su ciudadanía no está aquí en la tierra, está por encima de la aceptación temporal de los hombres. El reino de los cielos, amados hermanos, dice la Biblia, no es comida ni bebida, no es comodidad, no es reconocimiento humano o la aceptación de una sociedad materialista y pecadora. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y es lo que dice Pablo ahí en Efesios en el capítulo 6, verso 12. Estamos luchando, hermanos, pero Dios, te recuerdo, te ha dado autoridad y poder. Tienes que usarlo. Aleluya. Durante este proceso de transición de liderazgo, la iglesia se ha dejado engañar. Ponme atención, la iglesia se ha dejado engañar, buscando ser aceptada, reconocida y valorada en la sociedad, como que si los viejos se hubieran equivocado al no ganar un espacio en el entorno que los rodea. Por el contrario, en cada época nueva, la iglesia debe asegurarse de enfrentar con valor las amenazas del enemigo, no confiando en sus promesas seductoras, para no verse obligada a sucumbir espiritualmente. Es posible que pueda aparecer un faraón que no conozca a José y que no respete los derechos ganados por la iglesia, que no acepte el espacio social o la influencia que el nuevo liderazgo ha manejado y que ignore los beneficios que los cristianos han traído al sistema. La multiplicación, el fortalecimiento y la presencia activa del pueblo hebreo en Egipto crearon el ambiente de reprensión en el cual nació Moisés. Ya en ese tiempo, los hebreos eran esclavos de un nuevo faraón. El que comenzó, aceptó al pueblo hebreo y se multiplicó. Pero con el tiempo, el enemigo así trabaja. Las iglesias comienzan y el enemigo está a la caza observando la vida de los creyentes.
No debemos de distraernos, no debemos de estar confiados. Por eso siempre estamos llamando a que nos conectemos, a que estudiemos la palabra, a que oremos, a que ayunemos también, aunque no mucho ahora ayunamos, ¿verdad? Pero es importante mantener esa firmeza espiritual para no sucumbir. Hay faraones acechando, así como hubo un faraón en el tiempo de Moisés que quiso destruirlo. Quiero decirte algo hablando de eso. El faraón de la época de Moisés dio la orden de dar muerte a los varones de los hebreos, pero la fe de las parteras preservó la vida de estos niños, entre los que se encontraba el futuro libertador de Israel. Y hubo un cumplimiento de la promesa. Vuelvo a hablar del hecho cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir, pero hay procesos en la vida, hay etapas. Para que Dios cumpla el propósito tuyo en tu vida, tiene que pasar algunos procesos. Entonces, esa promesa que Dios había hecho a Abraham comenzaba a cumplirse en una tierra extraña, porque Moisés aparece como resultado de la necesidad del pueblo hebreo de ser liberado de la esclavitud que el faraón lo había sometido. Hay faraones en el mundo ahora, hermanos. Hay mucha gente que está esclava del pecado, que está sufriendo por las drogas, por el abuso, por hogares destruidos por la violencia familiar. Y es ese faraón, ese Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar. En todos los tiempos han habido faraones. Ahora estamos hablando del faraón del tiempo de Moisés, donde Dios estaba preparando un líder para liberar a su pueblo. ¿Se recuerdan de unas parteras que habla la Biblia allí en Éxodo 1, 15 y 16? Se llamaban Cifra y Fúa, nombres pues de aquella época, ¿verdad? ¿Qué hicieron estas mujeres? Dice la palabra, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cifra y Fúa eran valientes, eran unas ancianas temerosas de Dios, líderes de un grupo selecto de comadronas. En ese tiempo existían las comadronas. Hoy las que van a dar a luz se van al hospital, verá, gloria a Dios. Pero en ese tiempo los partos eran en la casa. Ahí preparaban agua caliente y trapos blancos y vámonos. Ellas eran unas comadronas que reverenciaban a Dios y por eso le obedecieron a Dios y no al faraón. No repararon en el futuro de los niños. No sabían que iban a ser esos niños líderes de esa nación. Solo temieron a Dios, ignorando que de los muchos niños que ellos salvaron, uno transformaría el curso de su propio país y salvaría a los hebreos de la esclavitud. Sigo hablando de Moisés. Estoy hablando de los antecedentes, cómo Satanás quiso destruirlo. Y así Satanás está asediando a los pastores. Está detrás del liderazgo de las iglesias. Está viendo cómo nos mete zancadilla. Amén, hermanos. Por eso tenemos que estar vigilantes, orando en todo tiempo. Por eso es que te llamo yo a ti. Te llamo a ti, hermano, para que oremos. Porque no queremos estar solos. Estos días hemos estado yendo a Alvarado, solitos, la pastora y su servidor. Gloria a Dios, estamos orando por ustedes. Pero qué bueno si ustedes también estuvieran orando con nosotros. Las parteras eran importantes, pero el Satanás, el faraón, les dio una orden.
Cuidado, y el enemigo te da orden de afectar tu iglesia. Ten cuidado porque Satanás quiere destruir los ministerios. Ahora, quiero hablar un poquito del nacimiento de Moisés. El desierto, porque esos pueblos eran en el desierto, hermanos. El desierto es un lugar terrible para vivir, sobre todo si en ese desierto prevalece la opresión, la esclavitud y la muerte. En ese mismo lugar, Moisés dio sus primeros pasos. En medio de esa crisis provocada por el faraón de turno, Dios tuvo no solo parteras temerosas, sino una familia en la cual depositar su confianza y voluntad. Dice allí en Éxodo capítulo 2, versos 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Antes leímos que el faraón dio orden de matar a los varones. Esa mujer tuvo un varón y lo protegió. Hermanos, protejamos a nuestros niños. Hay tantos faraones queriendo afectar a nuestros niños. Hay tanta gente mala en el ambiente, en las escuelas incluso. Maestros que son, homosexuales, lesbianas. Gente drogadicta que está afectando. Y nosotros los padres muchas veces nos damos cuenta de la influencia de Satanás en las escuelas. Por eso es que yo estoy interesado en que nos preocupemos y aprendamos cómo educar espiritualmente a nuestros niños. Les recuerdo este sábado, hermanos, tenemos el seminario para niños. Debemos de aprender cómo enseñarles la palabra y que ellos también se protejan. Gloria al Señor. Todos los líderes han tenido una lista de personas a quienes agradecer por su formación. Maestros, pastores, mentores. Muchos agradecen a aquellos que los escondieron o fabricaron una barquilla y la calafatearon para evitar que se murieran ahogados en las turbulentas aguas que los placeres del mundo nos quieren hundir. Algunos, como Moisés, tuvieron una hermana que lo cuidó como María, y gracias a que Jocabed, su madre, se mantuvo cuidándole al lado de una madre adoptiva, la hija del faraón, Moisés pudo sobrevivir en medio del peligro que se le presentaba. Y quiero decirte algo, amado hermano. Dios protege. Él es poderoso, pero también usa a las madres, a las hermanas, a la familia. Por eso es tan importante que seamos sólidos como familia, integrados. Un hombre, una mujer, un matrimonio. Tenemos que estar bien delante de Dios. Tenemos que tener una relación correcta delante de Dios. Es importante porque así nuestros hijos, esos niños que son el futuro de esta nación, van a ver que nosotros somos responsables. Gloria al Señor. Los egipcios no pudieron hacer todo el mal que se propusieron porque Dios velaba y protegía a su pueblo. De igual manera, en medio del desierto del nacimiento, la mano de Jehová no se acortó para bendecirlo y protegerlo sobrenaturalmente. De esa mujer Jocabed nacieron Aarón, María y Moisés, 3 niños que influirían en forma notoria a la historia de Israel y por ende de la humanidad.
qué importante la familia. Y voy a ir finalizando ya esta enseñanza para que tú puedas, que sean tiempos cortos, tú puedas después volver a oír esta enseñanza, porque yo sé que Moisés como líder nos va a ayudar, nos va a impactar, vamos a querer imitar a este líder fabuloso, ¿ya? Un líder que la Biblia habla de él. En el Apocalipsis se habla de los testigos y algunos consideran que uno de los testigos va a ser Moisés, que va a venir en los tiempos de la tribulación, cosas que son importantes, pero no me quiero desviar. Hay un valle de la prosperidad. La vida de Egipto dependía del río Nilo, que era un valle hermoso. Los que leen historia y los que viajen dicen que ese río es un río hermoso. La agricultura de Egipto es posible porque son áreas desérticas también, debido al riego que hace ese río. Pero el valle como tal está rodeado por un desierto carente de toda forma de vida, hermanos. En este valle del Nilo, el faraón Ramsés II, el llamado faraón del Éxodo, levantó las ciudades de Ramsés y Pitón y en ellas doblegó y forzó a los hebreos a que arrastraran los bloques de piedra para la gran fortaleza de la ciudad del dios Atún. Y ahí estaba el pueblo de Dios siendo esclavo. Allí hay mucha gente del mundo sometida por Satanás, miles de personas en drogas, hermano, miles de personas sumidos en otros menesteres que no son buscar a Dios, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no crean el evangelio. Dice la palabra en Hechos, capítulo 7, voy a ir terminando, versículos 18 al 20. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ustedes saben que en esa barquita que hizo Jocabed y María, pusieron a Moisés en el río, porque no tenían otra alternativa, era la forma providencial, la idea que Dios le dio a ellos, pensando que algo iba a suceder. Ponen en la barquita, ahí va un niño hermoso y encuentra a ese niño la hija del faraón. Qué tremendo. Cómo Dios, en medio de las dificultades, siempre va a tener una salida para nuestras vidas. Si tú en cualquier momento has creído, has estado pasando serias dificultades, enfermedades, toda clase de problemas que puedas estar viviendo, yo te voy a decir una cosa. Dios está preparando la barquita. Dios está calafateando esa barquita para ponerte a ti y salvarte y sacarte adelante. Lo único que necesitas es tener la fe de Jocabed, la disposición de María, la hermana de Moisés. Es tan importante por eso que nosotros nos sostengamos en oración, que estemos orando. Alguien se enfermó, tengamos fe y oremos, porque por lo menos si ya enfermó, que no se agrave, que no tenga que ir al hospital, que no sufra situaciones más fuertes. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros por ti, hermano. Hemos estado orando, clamándole al Señor, pidiéndole misericordia. Y así como Dios actuó con Moisés, yo estoy seguro que va a actuar en tu vida. Entonces, Moisés creció en las cortes, porque cuando la reina, la hija del faraón, lo encontró y se enamoró, porque Dios puso en el corazón de esta reina, de esta princesa, sentir amor por faraón.
Amén, hermanos. Entonces María se le acercó y María le aconsejó que fuera Jocabed, su madre, quien lo cuidara. Y la princesa aceptó, y la madre de Moisés, Jocabed, estaba cuidando a ese niño. Y mientras estaba chiquito, ella lo cuidó, y cuando llegó más grandecita, se fue al palacio, porque la princesa se lo llevó al palacio. Y Moisés creció en el palacio del faraón. Mire cómo son las cosas. Qué tremendo es Dios, hermano. Dios hace maravillas. Él dice que resucita a los muertos y hace ver las cosas que no son como que si fueran. Vamos a ir terminando. Vamos a leer ahí Hechos capítulo 7, versículos 21 al 33, y con eso voy finalizando. En aquel mismo tiempo, dice la palabra, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y vamos a ir finalizando acá. Es ya Moisés preparándose para el llamado. Pero tengamos un cuidado, hermanos. Hay momentos en la vida que creemos que ya estamos listos y que es esa ruta que debemos de llevar. Esperemos la campanita, el llamado, el timbre de Dios, porque Moisés, hermanos, él cuando vio el sufrimiento de su pueblo, la esclavitud y la situación en que veía su pueblo, porque él estaba en el palacio, él ahí creció y estudió, pero un día ya, hombre, 40 años, se fue a Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, y ahí encontró a esas familias completas en esclavitud. El faraón Ramsés II los tenía construyendo las pirámides de Egipto, hermanos, construyendo edificios, construyendo ciudades, y los hacía aguantar hambre y los castigaban y les daban con látigos, eran esclavos. Y allí el corazón de Moisés se siente mal. ¿Y saben qué? Empezó a cobrar venganza por sí mismo. Y se equivocó. Hizo que el llamado que Dios tenía se precipitara y él tuvo que tomar medidas de emergencia. Para el próximo miércoles, entonces, vamos a continuar enseñando sobre esta vida tan preciosa de Moisés, y que Él nos va a dar esas enseñanzas maravillosas, hermanos. Esta noche yo te quiero invitar, ¿verdad?, a que reflexiones en la semana de que a lo mejor Dios te ha llamado. Yo digo, sin a lo mejor, Dios te está llamando y te está preparando. Te ha metido allí en la prensa, te ha presionado quizás, has sentido dolor, has dicho a veces, ay no, esta vida de cristiano no me gusta mucho, pero te voy a decir algo, lo vil del mundo y lo menospreciado. Nosotros no merecemos lo que tenemos de Dios, hemos sido pecadores, hemos ofendido a Dios, pero la misericordia de Él ha llegado y estamos diferentes. Ya no somos esos borrachos, ya no somos esos golpeadores, ya el dinero nos alcanza, ¿me entiendes? Ya estamos aprendiendo a vivir otra vida, ya esa vida pasada ya no queremos regresar. Templemos nuestro carácter, comencemos a pensar como la vida de Moisés. La vida de Moisés fue difícil, hubo problemas, hubo dificultades, hubo persecución. Ese niño, por la misericordia de Dios y misericordia del pueblo, vivió y se convirtió en un líder maravilloso. Vamos a ir finalizando acá, hermanos. Quiero que oremos, que le demos gracias al Señor por esta enseñanza maravillosa, y el próximo miércoles vamos a continuar con el tema la vida y ministerio de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Padre, gracias por la enseñanza de ese líder maravilloso que fue Moisés, que podamos aprender
todas las estrategias que tú usaste con ese pueblo y que sean para nosotros enseñanzas y bendición. Gloria al Señor, amados hermanos, Dios me los bendiga. Me desconecto de Facebook y la pastora va a venir para poder orar en este momento por ustedes. Bendiciones, mis hermanos.